Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, otra vez vamos a leer Éxodo 20, del 1 al 17, para recordar todo el contexto del sermón que hablábamos el domingo pasado. Éxodo 20, del 1 al 17, y pues yo creo que es importante que leamos repetidamente este pasaje porque podremos aprendernos así los 10 mandamientos originales, ¿verdad?, que vienen en la palabra de Dios y poderlos guardar, así como dice la misma palabra, guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces vamos a leerlos de forma alternada. Voy a comenzar y luego ustedes, así como leímos al principio el Salmo, así los vamos a leer en esta ocasión del versículo 1 hasta el 17. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor tome control de este espacio de enseñanza y que podamos sacar el máximo provecho de él. Señor, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por tu bendición, gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí, Señor. Padre, Señor, apresura, Señor, los pies de aquellos, Señor, que estén por llegar. Padre, quita todo obstáculo, Señor, de aquellos que en varios días, Señor, no han podido venir. Padre, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos esté acompañando, Señor, en este momento, Señor, en el que se expone la palabra. Que no sea yo, Señor, que no sean mis ideas, sino que seas tú, Señor, hablando, Señor, en este día, a través de tu palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu sea garantía de esa promesa, de esa verdad, Señor, porque tu Hijo dijo que este Consolador nos iba a recordar y nos iba a enseñar todas las cosas que iban a ser necesarias, Señor. Y así te pedimos, Señor, en este momento, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para aprender, Señor, y poner, Señor, esa semilla de tu palabra en nuestras mentes y corazones. Todo en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de el sermón, el mensaje que dimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos solamente cuatro mandamientos. Y hoy vamos a ver los 6 restantes. Hay una diferencia entre los primeros 4 y los restantes 6. Los primeros 4 habla de nuestra relación con Dios. Y el resto, el restante 6, habla
de la relación con el prójimo. Algunos han dicho o han puesto que los primeros 4 hay una relación vertical, o sea, Dios con nosotros, y en los restantes 6 tienen una relación horizontal, o sea, con el prójimo. Y algunos manejan, ¿verdad?, que esa horizontalidad, esa verticalidad y esa horizontalidad forman la cruz de Cristo y que Cristo está presente en la ley. Pero bueno, para no perder tanto tiempo en la introducción, vamos a continuar con el siguiente mandamiento en el que dejamos la ocasión pasada, porque se va a requerir un poquito más de tiempo para el informe. Y bueno, el siguiente mandamiento, el 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Pero es importante detectar lo que dice después, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Sí? Éxodo 20, versículo 12, no lo vamos a mostrar aquí, pero ahí está en lo que acabamos de leer. Este mandamiento abarca todas las acciones necesarias de atención, apoyo material, ayuda, respeto que deben tener los padres. Este mandamiento prohíbe el trato brusco, las palabras rudas, poco amables y acciones injuriosas que se le pueden decir a los padres. Dios lo tomó tan en serio que en los tiempos de los antiguos judíos se exigió la muerte a todos aquellos que maldijeran o golpearan a sus padres. En Éxodo capítulo 21, versículo 15 y 17, ahí viene estableciendo que aquel que maldijera al padre o a la madre debe pagar con la muerte. Según Efesios 6, versículos del 2 al 3, se menciona, ahora sí por favor si pueden buscarlo, se menciona que este es el primer mandamiento con promesa. Vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Es Efesios 6, versículos 2 y 3, sí. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa, que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Esa es la promesa que viene en la palabra de Dios para todos aquellos que cumplen con este 5.º mandamiento. Sin embargo, también relacionado con este mandamiento está el deber recíproco del padre y de la madre de amar a sus hijos, de educarlos en el temor sano del Señor, de enseñarles la palabra divina, genuina, y de guiarlos por el camino del bien. Un hijo o una hija que no es educado con amor, difícilmente podrá aprender adecuadamente a honrar al padre o a la madre. Hay personas que no se acercan a la iglesia o no se acercan a Dios porque la relación con sus padres fue tremendamente nociva y enfermiza, de tal manera que no pueden asimilar la idea de que Dios es padre, porque lo asocian con sus padres terrenales. Entonces, este mandamiento implica también la responsabilidad del padre hacia los hijos, para que los hijos que siguen, a su vez, aprendan a honrar al padre y a la madre, y así de generación en generación. Efesios 6:4, que está ahí al ladito del que acabamos de leer, de hecho dice, vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, las cosas tienen un equilibrio con Dios y en este mandamiento. Para que haya buenos hijos, debe haber buenos padres. Para que los hijos honren al padre y a la madre, debe haber una buena enseñanza a de las leyes de Dios. Un padre no puede agarrar al hijo a golpes, darle una tremenda golpiza a los 4 o 5 años y luego esperar que ese niño o esa niña los honren como si hubieran sido los padres ejemplares. No puede funcionar así. Sin embargo, también los padres son los representantes de Dios en la vida familiar. Por eso la importancia de honrar a los padres y la importancia del papel de los padres hacia los hijos. Porque la imagen que van a tener los hijos de Dios en mucho sentido va a depender de cómo los padres eduquen a sus hijos. Y porque finalmente Dios les ha concedido a los padres la prerrogativa, el privilegio de ser sus representantes en el hogar familiar. Por eso, pues hoy en día el ataque se centra tanto en los niños y en las familias. Y hay un interés muy grande por destruir y desarticular a las familias. Hay un caso de unos cantantes, yo no los conocía hasta que vi un video hace poquito, unos cantantes que se llaman Camilo y Eva Luna. Creo que la tal Eva Luna es hija de Ricardo Montaner. Y entonces son unos cantantes que pues como que son cristianos, pero pues no se sabe hasta qué punto, a tal grado que declararon que ellos dos tienen un hijo o van a tener un hijo y que el hijo lo van a educar como no binario. Entonces, el hijo que ellos van a educar va a ser un niño al cual le van a decir, tú no eres ni hombre ni mujer y tú debes escoger qué quieres ser o si quieres quedarte así. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Los padres son los representantes de Dios en la familia. Actitudes, ideas y conductas como estas no honran el papel que Dios ha depositado en los padres y siembran en el hijo semilla de maldad que finalmente va a fructificar si no es corregida. Entonces los padres tienen, aparte de que deben de ser honrados, ayudados, apoyados, respetados y tomados en cuenta, deben de ejercer una actitud recíproca hacia los hijos. Porque un día esos hijos también van a ser padres y esos hijos deben de pasar la enseñanza a la siguiente generación. Muy bien, siguiente mandamiento, el 6º mandamiento, Éxodo 20, versículo 3, no matarás. Regresamos ahí a Éxodo 20 para tenerlo ahí presente. Éxodo 20, versículo 13, no matarás. A lo mejor alguien dice, en sí salgo bien. Yo no he matado a nadie. Y estoy completamente limpio, ¿verdad?, de este mandamiento. Y bueno, sí, como tal lo dice, prohíbe el asesinato premeditado, planeado, malicioso, ¿verdad?, contra alguien, contra alguna persona, para empezar. Eso es lo más obvio. El mandamiento también está en función de prevenir la naturaleza humana pecaminosa que tiende a través del odio a matar al prójimo. Veamos el caso, o recordemos el caso de Caín, ¿verdad? En Génesis 4, versículo 8, el Caín que mata a Abel, que es el primer homicidio, digamos así, o asesinato que ocurre
en la historia registrado por la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante? El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Para Dios la vida es valiosa. Para Dios la vida es importante. Para Dios la vida es sagrada. Y incluso Jesús en el Nuevo Testamento amplía el alcance del mandamiento de no matarás en Mateo 5, versículos 21 y 22. Si me acompañan a esta referencia porque es importante. Mateo 5, versículos 21 y 22. Está muy interesante lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Vean aquí, si ya lo tienen por ahí, me espero unos segundillos. ¿Ya todos lo tenemos? Muy bien. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Yo creo que necio, pues es fácil de saber o darnos una idea, pero la palabra fatuo, ¿qué es fatuo? Entonces, fatuo viene del griego moros, que significa insensato, estúpido, absurdo, ¿sí? Entonces, fatuo es decirle a alguien estúpido, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, vean que cómo extiende el mandamiento. No puedes enojarte, no puedes llamarle a alguien necio, no puedes llamarle estúpido, ¿sí? Si le llamas estúpido a tu hermano, si te incomodas a ese grado, estás expuesto al fuego del infierno. Y Jesús utilizó para la palabra infierno una palabra griega que es Gehenna. Y Gehenna hacía referencia en el tiempo de Jesús a un lugar físico, a un valle, un antiguo valle que se llamaba Valle de Hinnom, que en los tiempos de Jesús era un muladar que siempre estaba incendiado. Y en ese lugar era donde los antiguos judíos idólatras sacrificaban a sus hijos a los dioses de los paganos. Para que ya no volviera a suceder eso y ya no quedara recuerdo de eso, se convirtió en un muladar donde todo el mundo tiraba basura y se incendiaba. Y así, con eso compara Jesús el infierno. Entonces, de tal manera que le está diciendo a las personas, sí, la ley dice no matarás, pero si te enojas con tu hermano, es como si lo mataras. Si le dices estúpido, es como si lo mataras. Y cuánto más hoy en día que muchas otras cosas más se dicen entre las personas y pues obviamente superamos estas advertencias que el Señor Jesús dice y quedamos expuestos al fuego del infierno. Entonces, si no hemos matado a nadie, tengamos cuidado de decir, yo aquí estoy limpio, estoy completamente limpio. Porque también el mandamiento abarca matar ilusiones, esperanzas, propósitos, paz con nuestra palabra. El otro día, cuando hacía esto, yo estaba reflexionando en la vida de Adolfo Hitler. Todo el mundo lo conoce, este personaje. Este personaje fue soldado, antes de ser líder de Alemania y todo, fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Y como soldado, obviamente, mató una X cantidad de personas.
Pero más gente mataron las ideas que él difundió que lo que él pudo haber matado por su propia mano. Muchísimo más. Probablemente Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en sí, ya cuando es líder de Alemania, no mató a nadie directamente, pero sus ideas hicieron que millones murieran. Hoy en día, otro ejemplo también, las feministas que exigen el aborto y están haciendo sus marchas y destruyen propiedad pública, grafitean, dan cristalazos, destruyen iglesias, etcétera, etcétera. Y estos grupos presionan para que las leyes de los países cambien, para que el aborto sea permitido. Y finalmente, estas ideas que luego se van a reflejar en leyes, en los congresos, y que luego estas leyes van a bajar a los institutos médicos, y luego estas leyes van a bajar a las mentes de los médicos. ¿Sí? Ideas que matan, palabras que matan. Pero estas personas, cuando estén delante de Dios, van a decir: yo no hice nada. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que podemos matar con nuestra boca, lo que podemos provocar, y podemos estar en contra de este mandamiento sin darnos cuenta. Muy bien. El siguiente mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Uno de los mandamientos más importantes. Abarca la inmoralidad en todos los aspectos sexuales. Transgrede este pecado, el adulterio, la ley moral de Dios, tal como Él la revela en su palabra. Lamentablemente, este pecado causa graves y en muchos casos permanentes daños y consecuencias. Comienza de forma inocente, con un deseo en el corazón, y las personas están rumiando en su mente este deseo hasta que finalmente lo realizan. Siempre este pecado no viene solo. Alguien ya lo pensó, ya lo planeó, ya lo sintió, posteriormente lo realiza. El adulterio es un pecado de tal magnitud que Dios le da el derecho a la persona afectada de terminar el matrimonio si así lo desea. Esto está en Mateo 19, 9, donde Jesús dice: aquel que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, adultera. Jesús establece la fornicación, el adulterio, como la única causal para la disolución de un matrimonio. Los adúlteros que no se arrepienten no tienen herencia alguna en el reino de Dios. Esto viene en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. No lo puse ahí, ¿verdad? Lo menciono como referencia, si lo quieren por ahí ver después. Este pecado es un pecado que requiere con urgencia de arrepentimiento y la firme convicción de no volverlo a hacer. Es un pecado que requiere con urgencia, es un pecado grave. Requiere con urgencia el arrepentimiento y el compromiso de retirarse de cualquier posible tentación que haga caer de nuevo. También este mandamiento de no cometerás adulterio, Jesús le extiende el alcance.
Y ahora sí vayamos otra vez a Mateo 5, versículos del 27 al 30. Están interesantes estas palabras de el Señor Jesús. Mateo 5, del 27 al 30. Muy bien, dice así: oísteis que fue dicho, así empieza Jesús, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vean ahí la extensión del mandamiento: no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Prácticas tan normalizadas en nuestra cultura, en los ambientes de trabajo, cuando los compañeros de trabajo se van a tomar así cerveza, típico, ver, pues el mundo, finalmente gente que no conoce a Dios, y ahí están, ahí en un bar o lo que sea, y luego de repente alguien dice: mira, ¿quién está entrando? Mira, fíjate. Sí, y ahí están todos. Sí. Codiciar en el corazón. Sí. Abarca esas conductas el adulterio. Ahora, si tu ojo derecho y tu mano derecha, córtala, ¿verdad? etcétera, pues obviamente no vamos a sacarnos el ojo, ¿verdad? O cortarnos la mano derecha. Significa, deja esas amistades que te exponen a eso. Deja esas conductas que te exponen a eso. Deja esas ideas que te exponen a ese pecado. Deja esas películas que te exponen a ese pecado. Deja esos programas que te exponen a ese pecado. Deja esas páginas de internet que te exponen a ese pecado. De eso suéltate, elimínalas, quítalas. Eso es lo que se está refiriendo. Más vale que pierdas una amistad y que esa amistad te diga santurrón, a que luego tú te vayas al infierno con esa persona. Eso es lo que está diciendo Jesús en estos textos. Más vale que pierdas un trabajo, tal vez, a que te expongas al infierno. Exactamente. Muy bien. Siguiente mandamiento es: no hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Prohíbe robar dinero o cualquier cosa que pertenezca a otro. También el engaño es una forma de robo. Este mandamiento exige honradez en todas las relaciones humanas. Vayamos por favor a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 8, versículo 21. Segunda de Corintios 8, 21. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien, dice así la palabra de Dios: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, este mandamiento exige honradez en todas las relaciones humanas
y en todas las situaciones. De tal manera que este mandamiento de no hurtarás implica los robos hormiga. Me voy a llevar este lapicito. Me voy a llevar esta plumita. Me voy a llevar esta libretita. Que nadie te regaló. Tú mismo te la regalas, te la autorregalas. Sí, y es muy común también en diversos lugares y situaciones. Implica también el fraude. No, hombre, hice una tranza, pero me salió bien padre. Sí. Y no le hice daño a nadie. Implica el abuso de confianza. No, voy a agarrar este carro, lo voy a tomar prestado y luego lo regreso. ¿Verdad? Al cabo que mi compadre, ¿verdad? Pues es bien buena onda conmigo, entonces el abuso de confianza. Implica la corrupción, la tan tristemente célebre corrupción que tiene a este país y a tantos otros hundidos en la miseria. La corrupción es violar el mandamiento de no hurtarás. El tráfico de influencias. No, es que mi compadre, y se da mucho en cosas como de sindicatos, mi compadre me consiguió la base para poder yo estar dando clases o haciendo X función en el sindicato y me pagan a todo dar y bien padre. Pues sí, pero esa base se la quitaron a alguien que pasó el examen, que se esforzó y que le tocaba. Pero llegó tu compadre, ¿verdad? Y se lo quitó, le robó esa base, ¿verdad? Y se lo dio a ti. Pues eso también viola el mandamiento de no hurtarás. La competencia desleal entre empresas. Tal vez existen, ya ven que a veces hay camisetas muy caras que valen, no sé, por decir 500 pesos, o playeras que valen 500, algo así. Pero mi amigo fulanito me consigue unas piratas, ¿verdad? Que están muy bien parecidas y que no se nota. Y bueno, pues las doy en 300 o en 400 y me cuestan 20 pesos. Y ya le saqué un chorro y las vendo en La Pulga porque tengo un puestecito en La Pulga. Y luego después digo, gracias Diosito porque me has bendecido. No, ahí no estuvo Dios ahí. No. Robaste, ¿sí? Abusaste de la confianza de la gente, vendiste algo que no era legítimo y sacaste el máximo de ganancias. ¿Sí? Entonces esa competencia desleal también es robar. Y todavía perjudicaste a los que vendían las camisetas legítimas de 500 pesos. Los perjudicaste porque nadie les va a comprar a esos tristes. Y todos los clientes te los llevaste tú con tus camisas piratas, ¿sí? Más baratas, a donde le sacaste el 90% de ganancia. Y luego dices, gracias Diosito. Entonces, hay mucha gente así, ¿verdad? Que usa mucho el fraude, usa mucho el robo, usa mucho la corrupción y todavía se jacta, gracias a Dios. Pues no, Dios no estuvo ahí. Y eso es algo que debería mucha gente, muchísima gente entender, que el que tú hagas un fraude y te vaya bien, no significa que Dios está contento contigo, ni que ha visto con agrado lo que tú has hecho. Bueno, siguiente mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, versículo 16. Este mandamiento protege el nombre y la reputación de otras personas. Nadie, y mucho menos los hijos de Dios, deben dar falso testimonio sobre el carácter y las acciones de nadie.
y menos cuando no está presente la persona para que pueda desmentir lo que se está diciendo. Se debe hablar de todas las personas de una manera imparcial y justa, y aplica a la mentira en general. Pero quiero que vean un versículo que es más claro ni el agua, que está en Levítico. Busquen Levítico, por favor, más adelantito de Éxodo. Génesis, Éxodo, luego sigue Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 16 y 17. Levítico 19, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. ¿Qué dice ahí? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero bueno, el 16 es el que es más claro ni el agua. No andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme normalmente es algo que no es completamente verdad. El chisme lo vendemos como una noticia sensacionalista, donde decimos, oye, te tengo una que va a causar impacto, ¿sí? Que va a causar impacto y que te vas a sorprender, y hay gente que de plano no se aguanta, pero peor aún es cuando le agregamos la crema, ¿verdad? Sí. Sí, no, es que no sé, fulanito de tal cometió adulterio, y bueno, eso es lo único que sabes, ¿verdad? Cometió adulterio fulanito de tal iglesia, ¿sí? Pero luego empiezas, y ve tú a saber desde hace cuánto tiempo. Y ve tú a saber con todas las hermanas que ha de haber habido ahí. Sí. Entonces, ya le estás agregando, ¿verdad? Ya estás dando falso testimonio porque ni sabes, ¿verdad? O sea, ni sabes si realmente desde hace tanto tiempo y con tantas X hermanas, ¿verdad? O sea, y ahí empieza, se hace fácil, ¿verdad? Decir. Entonces, esto es parte de no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, y también pues ataca este mandamiento la tendencia de muchas personas a la exageración maliciosa, la mentira en general. Muy bien. El siguiente mandamiento, y es ya el último, dice así: no codiciarás Bueno, vamos a leerlo en Éxodo 20, versículo 17, ahí lo tenemos, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia. Antes de hablar más de ese mandamiento, hay un detalle que quería mostrar, porque en la Iglesia Católica algunas veces este mandamiento se convierte en dos, o lo hacen dos. Aquí traje una filmina, si lo alcanzan por ahí a ver, bueno, así lo vemos mejor. La vez pasada hicimos la comparativa entre los 10 mandamientos de la Biblia y los que maneja la Iglesia Católica. Y vimos que eliminan el mandamiento número 2 y luego después se agrega uno para poder que cuadre y que sean los 10 mandamientos. Y en ese caso vimos uno, el que se agregó era: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero también hay otra versión que es más antigua, de la cual yo me acuerdo cuando vi los catecismos allá en aquellos años. Ese era el que se manejaba, que era no desearás la mujer de tu prójimo, el 9º. Obviamente quitaban el 2º y lo recorrían.
Y al final, no codiciarás los bienes ajenos. Aquí, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Pero en la Biblia, estos dos aparecen como uno solo, ¿sí? Porque dice, no codiciarás ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, uno lo hacen dos para sustituir y que cuadren y que no queden 9 mandamientos, hay que hacer 10, ¿verdad? Al quitar el segundo, tengan que ser 10. A esta versión de los mandamientos, en la Iglesia Católica le llaman fórmula catequética, ¿verdad? O sea, le dicen de forma bonita, porque es la forma que enseñan al pueblo, ¿verdad? Y sobre todo a los niños y también a la gente en general. Si no vas a estar en un seminario ni en una universidad especializada, eso es lo que vas a conocer como versión de los mandamientos. Bueno, ese era el detalle que quería comentarles. Que este mandamiento no son 2, es 1. ¿Sí? En la Iglesia Católica a veces lo hacen 2. Muy bien, entonces este mandamiento va más allá del pecado externo de palabra o de acción para condenar los malvados motivos y deseos. O sea, no se limita simplemente al hecho de hacer algo, sino que va o incluye también la cuestión del pensamiento, ¿sí? Como el de no cometerás adulterio, que hay un adulterio que es con la vista y codiciando a esa mujer, ¿verdad? Sí, o a ese hombre, o ya ven que hoy en día ya no hay límite para nadie, según el mundo. Entonces aquí también hay gente que puede, aunque no lo diga, codiciar las cosas y fomenta esa codicia en su corazón, de tal manera que luego se refleja en actos pecaminosos, si lo saca, o bien se refleja en amargura, porque lo piensa, lo cultiva, lo fomenta en su mente, pero pues socialmente a veces se ve mal y no lo puede realizar o evita, se aguanta, pero le genera una gran amargura. Y luego hay gente que, compraste un carro nuevo, y así va, con los ojos. Sí. Y tiene para Bluetooth. Sí, así. Y como en cuánto te salió, y cuánto estás pagando, y en cuándo lo vas a terminar de pagar, y quién te ayudó, y así empieza, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente se refleja, a veces hasta se ve, ¿verdad? En los rostros, ¿verdad? Y en lo incisivo de la gente en querer información se ve la codicia, ¿sí? La codicia de algo, y más en esta sociedad aquí en Monterrey. Esto es el pan de cada día. La gente no puede ver a otro que tenga mejores cosas, porque empieza una especie de competencia malsana de que, bueno, ahorita a ver cómo le hago para ganarle al otro, porque mira, se cree mucho y ahí va. ¿Qué se cree que nos impresiona? Y empiezan las palabras que fomentamos en nuestra mente. Entonces, este mandamiento incluye el deseo o anhelo de todo lo que es censurable o que pertenece a otra persona. ¿Verdad? Quisiera un esposo como, quisiera una esposa, quisiera un carro, ¿verdad? Quisiera una casa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa codicia, si no la llevamos a los pies de Cristo, ¿sí?, se puede salir de control. Entonces, este mandamiento pone al descubierto el pensamiento malicioso, depravado de hombres y de mujeres al codiciar muchísimas cosas y al estar viviendo como vivimos nosotros en un ambiente
de constante competencia, de ver quién tiene más, de ver quién hace más, de ver quién presume más. Pablo afirma que este mandamiento revela lo grave del carácter pecaminoso de los seres humanos en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 8, y con esto vamos a terminar. Romanos 7, versículo 7 y 8. Dice así: ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo importante aquí es, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y por eso quitando el mandamiento, ¿nos vamos a librar de todo? Claro que no. Claro que no. La función de la ley fue precisamente revelar nuestra naturaleza caída y de que solos no podíamos cumplir la ley. Necesitábamos a Cristo, necesitábamos un Redentor, necesitábamos a alguien que hiciera el sacrificio perfecto por nosotros. Por lo tanto, ese fue el Señor Jesucristo. Muy bien, para concluir, muchas partes de la Escritura, de nuestra palabra de Dios, fueron redactados por seres humanos que Dios usó para escribir su palabra y comunicarla. En el caso de los 10 mandamientos, es palabra directa de Dios. Dios lo escribe en las tablas de la ley, que no son tablas, son rocas, son piedras, que Moisés luego va a mostrar al pueblo. Pero estos mandamientos vienen directamente de la mente, el carácter y el corazón de Dios hacia la humanidad. Entonces, pudiéramos decir que doblemente es palabra de Dios. Y Cristo no vino a derogar la ley, sino a cumplirla, a ampliarla, a elevar el estándar de la ley. Por lo tanto, los 10 mandamientos es un cuerpo de mandatos que debemos de tomar muy seriamente y que debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude. El Señor Jesús dijo, les mandaré otro Consolador cuando yo me vaya. Él les enseñará y les recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo les va a enseñar y les va a recordar lo que deben hacer. Como vimos en el mensaje del domingo pasado, es el Parácletos, el que está al lado. El Espíritu Santo está contigo, es el coach, ¿verdad? Por decirlo así. Te va a ayudar a que te santifiques, te va a ayudar a que obedezcas, te va a ayudar a alejarte del pecado. Por eso necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder cumplir estos mandamientos. Y Jesucristo los resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, etc. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Así dijo el Señor Jesús. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Padre, Señor, te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que haya fruto en todos los corazones, Señor, de estos hermanos aquí presentes y en todos aquellos que lleguen a ver el video, Señor, de esta predicación. Obra, Señor, en ellos, Señor. Santifícalos, Señor.
nos ponemos delante de ti, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, esté a nuestro lado, Señor, y que nos santifique, Señor, para cumplir, Señor, la ley, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y confiamos, Señor, en que vas a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón y que el fruto de tu Santo Espíritu va a estar en nosotros. Y recordamos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Dice la palabra, contra eso no hay ley, Señor, porque eso es el cumplimiento de la ley, Señor. Entonces te pedimos que tu Santo Espíritu siempre nos guíe, siempre ponga fruto en nuestro ser, Padre, de tal manera que podamos, Señor, ser agradables delante de ti, Señor, por lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo. Amén.